Amados, bendiciones. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas. Doy gracias a Dios por este hermoso momento, por este tiempo tan especial que nos podemos reunir para adorar al Señor, para bendecir su santo nombre y también para hacer nuestra oración escritural. La oración hoy la vamos a tomar de la palabra en el libro de Tito, capítulo 2. Y voy a estar leyendo los primeros 8 versículos para que por favor corroboren también en sus Biblias esta lectura. Dice así: enseñanza de la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta ahí esta lectura. Y permítame darle la bienvenida a quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. Le ruego se ubique por favor en la palabra de Dios, en el libro de Tito. Una de esas cartas bien pequeñitas, solo tiene 3 capítulos, pero dicen mucho. Esta carta puede ser como un proverbio, pocas palabras y muchos consejos, muchas acciones. De hecho, esta carta se puede llamar el carácter del cristiano en acción. Así usted lo puede titular si está tomando apuntes, el carácter del cristiano en acción, ¿sí? Porque se puede tener un carácter, pero no accionarlo, no mantenerlo activo. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo instruye a uno de sus hijos espirituales, que es Tito, y le dice qué debe hacer en la iglesia de Creta, donde él lo había dejado para que pastoreara. Y lo primero que le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es bien importante, lo que Pablo le recomienda a Tito, por 2 razones o por 2 acciones que Tito debía de hacer. Una, enseñar o hablar la sana doctrina de una manera que era con las palabras, y la segunda con los hechos. Como dice el adagio popular, que nuestras acciones hablen más fuertes que nuestras palabras. Prácticamente eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito, que fuera una persona que hablara lo correcto, porque eso quiere decir la sana doctrina, hablar lo que está de acuerdo con la sana moral de una persona, con la conducta de una persona, cualquiera que sea. A eso se refiere la sana doctrina, hablar de acuerdo a la voz de Dios, a no tergiversar el mensaje, a no confabularse con las personas y cambiar el mensaje y alterarlo. Acordémonos que el Señor Jesús dijo: hay de aquel que le añada o hay de aquel que le quite. Al que le añada, Dios le añadirá las plagas que envió sobre Egipto, y al que le quite, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Con una sentencia así, yo creo que uno no se atreve a aumentarle ni a quitarle a lo que es la palabra de Dios. No solo en la letra, sino también en la interpretación. Porque a la letra a veces nos ajustamos, pero a veces le hacemos decir a la Biblia lo que no dice.
y a veces inventamos refranes y se los adjudicamos a la Biblia. Un ejemplo, alguien dijo, como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y Dios no dice eso. Que lo da a entender es otra cosa, pero que no lo dice textualmente. Ayúdate que yo te ayudaré. Otro refrán que se lo adjudican a Dios, ¿cierto? Al que madruga, Dios le ayuda. Y no pasan de ser refranes, pero son verdades, ¿sí? Aún las personas que se embriagan, dice alguno, son refranes populares. Dios cuida a sus borrachitos, ¿sí? Es la misericordia de Dios obrando, porque las personas llegan a su destino, aunque no sepan exactamente, no están sobrios, no están lúcidos, pero llegan y entonces le atribuyen que es que Dios cuida a sus borrachitos. ¿Qué cosas, no? Muchas veces nosotros queremos adjudicarle a Dios cosas así por el estilo. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo que no se vaya a desviar de la sana doctrina. Después, en el versículo 2 le dice que los ancianos sean sobrios, además serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. 6 cosas le pide Pablo a Tito que le enseñe a los ancianos, a los adultos mayores. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice eso a Tito? Porque estaba viendo en la iglesia de Creta esta deficiencia. Estaba viendo cómo ellos se estaban comportando de una manera que dejaba mucho que desear. Y está comprobado que si uno no aplica como la vida a aprender, pues le va a llegar a uno una mayoría de edad donde va a tener unos comportamientos que no son acordes a la edad. Y eso es lo que Pablo está observando en la iglesia de Creta y le dice a Tito que corrija estos asuntos. Y le dice, enséñale a los ancianos a que sean sobrios. Porque muchas veces esa falta de sobriedad, esa falta de tener el sentido bien puesto, hace que las personas, adultos mayores, terminen volviéndose como esclavos de un vino, que eso era prácticamente lo que quería decir, que no fueran esclavos del vino, que no se la pasaran tomando, embriagándose, como para no ser o no estar conscientes de una realidad diaria. Y la verdad que pasa en muchos lugares. Ellos prefieren mantenerse como embotada la mente con el vino o con algún otro licor para no ser conscientes de una realidad. Entonces, Pablo le dice esto a Timoteo. Enséñele a los ancianos a que sean sobrios. Lo segundo, a que sean serios. Qué tremendo verdaderamente estas recomendaciones. Cualquiera dirá, no, pero un anciano es serio. Un anciano, sí, ya vivió la vida, ya debe de ponerse ahí como en su justo peso, porque la vida le ha enseñado, pero no todos. No a todos la vida les enseña. No a todos verdaderamente pasan por esta vida a aprender cosas. Y mire cómo el apóstol ve que esto era un mal que se estaba gestando en esta iglesia. De hecho, el libro de Proverbios, capítulo 1, si no estoy mal, es el verso 22 o el 21, que habla acerca de que las personas, ¿sí? No sean personas que como neófitas, como burlonas. Por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo los burladores amarán el burlar? ¿Hasta cuándo los insensatos despreciarán la ciencia? ¿Hasta cuándo se dejarán de dar falsas promesas y cosas por el estilo? Entonces, esa seriedad conlleva a que seamos como dueños de la palabra,
a que lo que decimos lo hacemos, a que cumplimos la palabra dicha, cueste lo que cueste. Entonces, este era otro problema que había que solucionar en la iglesia de Creta. En tercer lugar, que fueran prudentes. Y la prudencia tiene que ver con ese decoro de lo que es la personalidad. Que la persona no pase el límite, como reza el libro de los derechos humanos. Mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Y yo creo que muchos hemos sido como víctimas en algún lugar de personas adultos mayores que son imprudentes, que tienden a estar donde no deben estar y tienden a saltar ciertas conductas en lugares aún públicos, y ellos prácticamente se toman la palabra y siempre quieren tener la razón. Por eso el apóstol Pablo le dice, no, que los ancianos de la iglesia no sean como los ancianos del mundo, como estas personas que no tienen un temor a Dios, un respeto a Dios, porque ellos ya se habían convertido en avanzada edad. Ellos terminaron conociendo. Entonces, casi ningún adulto mayor le cree a un joven. Y Tito era muy joven en la iglesia. Por eso lo que hace Pablo es decirle, usted de todos modos cumpla con su deber, porque los adultos mayores son dados a no creer. Aún cuando van a un médico, hoy en día los adultos mayores, ellos ven a los médicos que parecen divinamente sus nietos y no les creen lo que les recetan. No les creen porque los menosprecian y se burlan muchas veces de ellos. Entonces, esta era una problemática que se presentaba, y hoy en día no somos la excepción. Debemos corregir a nuestros adultos mayores y cómo ubicarlos, que el mundo ha avanzado, que la ciencia ha avanzado, que hoy en día nuestros médicos son jóvenes, muy jóvenes, porque han aprovechado bien el tiempo, porque definitivamente ha cambiado todo. Entonces siempre nos acostumbramos a ver médicos ya canosos, ya a veces hasta malhumorados, pero hoy en día no. Hoy en día son muy pedagógicos las personas de la salud y de otras áreas. En cuarto lugar, le dice, díganle a los ancianos que sean sanos en la fe. ¿Ah? O sea, que no estén de un lado para el otro. Que si ya creyeron en el Señor Jesús, que estén firmes ahí, que no pueden estar yendo a un lugar un día y después a otro lugar, ¿sí? Entonces vemos nosotros que las personas, ¿sí? Si no se les corrige, porque a veces uno deduce, no, porque es adulto ya sabe, no siempre. No todas las personas aprovechan la vida para aprender y para llegar a una ancianidad en donde la prudencia y el amor y la fe estén ahí como arraigados. Porque muchas veces no disciernen en dónde están, ni qué decisiones tomar. Si uno ya está en Cristo, no puede volver nuevamente a la idolatría, no puede volver nuevamente al rezo, sino que ya cambia su postura y su conducta espiritual. Ya lo que debe aprender es a orar, ya lo que debe aprender es a ayunar, ya lo que debe aprender es a congregarse y a buscar en la Biblia hasta donde se le permita su educación, leer la palabra del Señor. También dice que sean sanos en el amor. Y el amor tiene que ver, aquí en este caso, no con ese amor ágape, sino con ese amor filial, ese amor en donde uno ama al prójimo, donde uno ama a los padres, a los hermanos, a la familia, ¿sí? Porque ellos llegan muchas veces con el amor maltratado. Muchos de ellos no recibieron amor o la calidad de amor que debieran de haber recibido en el transcurso de la vida, ¿sí? Entonces, vemos acá que el Señor lo que quiere, o el apóstol Pablo, enseñándole a Tito, para que él a su vez le enseñe a los adultos mayores que fueran sanos en el amor,
que ya no podían estar de flor en flor, que ya no podían estar coqueteando, que ya no podían estar hablando cosas que no debieran, sino que su amor fuera muy bueno, porque ya habían vivido la vida, porque ya es justo que ellos le permitan a otros también avanzar y crecer, para que no fueran una carga. Entonces debían cogerlos aparte y instruirles también, para que no aprovecharan que como estaban en comunidad, y dentro de esa comunidad pues hay de todas las edades, entonces que no se fueran a desviar los adultos mayores. Y en sexto lugar, en la paciencia, en la paciencia. Uno a veces deduce que ya las personas adultas mayores tienen paciencia, pero mire que no todos aprenden a esperar. Por el contrario, muchos se vuelven así como altivos, como altaneros, como personas a llevar la contraria, y son impacientes, quieren las cosas para allá. Y la verdad que eso a veces genera inconvenientes, aún a los hijos de los adultos mayores. Mire la problemática que tenía la iglesia de Creta. Por eso uno debe admirar la vida del apóstol Pablo, que fue un hombre muy sabio, muy prudente, y él lo que no podía ir a solucionar presencialmente, lo hacía por medio de una carta. Y aquí, ¿quién iba a creer que esa carta nos iba a llegar a nosotros? Para que nosotros a su vez también, los que tenemos adultos mayores en la casa, o en este caso en la iglesia, que los podamos ayudar también a ubicarse, a que están en un siglo diferente y que las cosas han cambiado y que estos requisitos no pueden obviarse. Entonces, 6 requisitos. Vamos a hacer como un ABC, ¿sí? El primero, que sean sobrios. El segundo, que sean serios. El tercero, que sean prudentes. El cuarto, que sean sanos en la fe. El quinto, que sean sanos en el amor. Y el sexto, que sean personas pacientes. Requisitos indispensables para vivir una tercera edad agradable. Luego pasa el apóstol Pablo a decirle con respecto a las mujeres adultas mayores, ¿sí? Dice, las ancianas asimismo que sean como reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, muchos requisitos, muchos para las mujeres. El motivo no lo sabemos, pero podemos deducirlo, ¿cierto? Entonces vamos a observar que la tarea que tenía Tito no era nada fácil, pero nada. Parece ser que había muchas personas longevas allí en aquella iglesia de Creta. ¿Y qué trabajo tenía Tito? Él tuvo que adaptarse a ese estilo de vida con personas de la tercera edad. A las ancianas, asimismo les dice que sean reverentes en su porte, porque a veces llega como esa altivez. Hay personas que llegan a la tercera edad como todavía a seguir dando directrices en qué es lo que se debe hacer, sino que aquí Pablo le dice, dígale a las mujeres ancianas que sean reverentes, que se atavíen bien, que sean personas que anden con elegancia, ¿sí? Que den un testimonio bueno y agradable. En segundo lugar, no calumniadoras. Mire que esto era lo que más se aborrecía, no solo en ese tiempo, sino que nosotros de igual manera. Calumniar es criticar, calumniar es poner en tela de juicio la vida de otra persona. Y muchas mujeres, como no tenían un trabajo secular, no se ocupaban en otros asuntos, muchas veces se prestaban para hablar entre ellas, para comadrear y para poner, sí, rebajar a una persona, hacerla quedar mal, porque eso es calumniar, es hacer sentir a otro menos, es inventarle cosas, y esto se ha prestado para muchos problemas. Entonces Pablo le dice a Timoteo
que las ancianas no sean calumniadoras. ¿Usted se imagina hoy en día hablarle a las personas así, sobre todo a las personas de la tercera edad? En pocas palabras, decirle que no sean chismosas, que no inventen chismes, que no se la pasen comadreando. Y esto se volvió como algo de sociedad, como algo muy social. Y tenemos dichos como, vamos a adelantar libro. ¿En qué familia íbamos? Cosa por el estilo. Y eso es, ¿por qué? Porque se prestaban para estar calumniando a los demás. También les recomienda a que no sean esclavas del vino. O sea, tenían la misma actitud y comportamiento muchas veces de sus esposos, pero en su gran mayoría estas ancianas ya eran mujeres viudas. Y entonces, en medio de todo, como la gran mayoría de judíos, ellos cultivaban los viñedos, cultivaban la uva. Entonces de ahí extraían el vino y muchas de ellas se embriagaban y se volvían esclavas. O sea, no solo tomaban un día, sino que al otro día repetían nuevamente su comportamiento, a que no fueran esclavas del vino. Y les recomienda que más bien sean maestras del bien y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¡Wow! Esto sí que es tremendo. Mire que Pablo le dice a Tito, tú como joven no le enseñes a los jóvenes y mucho menos a las niñas jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que menos quería Pablo era que Tito se viera enredado o que su ministerio se desarrollara solamente enseñándole a jóvenes, porque estaba en peligro, una tentación a estar con una de estas doncellas lo podía hacer apartar del camino del Señor. Y Pablo es muy sabio y Pablo le dice, Tito, más bien dígale, apóyese en las mujeres, en las ancianas, en esa área de enseñarle a las jóvenes. O sea, tú eres un joven, pero tú no lo hagas. Más bien, ocupa a las mujeres ancianas de la iglesia y que ellas hagan ese trabajo. Ellas saben cómo hacerlo. ¿Y cuál era la instrucción? A que le enseñaran a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a sus maridos y a sus hijos. Y ellas a su vez debían decirle a estas jovencitas que estaban comenzando un matrimonio, a que fueran también prudentes en sus casas, a que fueran castas, ¿sí? Mujeres de un porte bien, que nadie tuviera nada que hablar de ellas, a que fueran cuidadosas de su casa. Es que se siente, la verdad que se siente. Cuando no hay una mujer en una casa se siente, con todo el respeto de muchos hombres que también son muy organizados, pero en la gran mayoría de lugares se siente el vacío de una mujer. Se siente, en el orden se ve, en la fragancia, en el decoro. Se siente cuando está el toque femenino en una casa, como también se siente cuando no está. Por eso aquí, ¿cuál era la recomendación? Que fueran cuidadosas de su casa, que fueran buenas. O sea, este era el trabajo de las ancianas con las jóvenes, porque ya le habían dicho qué debían hacer las propias ancianas. Pero el consejo que ellas tenían que impartir, mire que eso activó mucho la iglesia de Creta. Eso hizo que se desarrollara sanamente. ¿Por qué? Porque él como pastor, que era Tito, pues él no se involucró. O sea, no se permitió esas tentaciones. Y Pablo lo cuidó dándole estos consejos. ¿Qué más debían enseñarle las ancianas a las jóvenes? Que se sujetaran a sus maridos para que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Porque las mujeres jóvenes, cuando empezaban a aparecer los problemas, prácticamente su comportamiento era como de ancianas. Ya eran dadas a calumniar, ya eran dadas a embriagarse, ya eran dadas a andar de cualquier manera. De hecho, muchas mujeres que no respetaban, que no amaban a sus maridos ni a sus hijos,
terminaban en la prostitución. Y eso lo cuenta la historia de la iglesia de Creta. Y no solo de la iglesia de Creta, de las iglesias de la época. Porque la mujer no tenía parte en la sociedad. Porque la mujer, e incluso muchas mujeres tenían su propia habitación. Acordémonos que están en una cultura en donde el machismo predomina, en donde existe aún la libertad de tener varias mujeres. Según la capacidad económica, podían tener varias mujeres. Entonces, muchas de ellas terminaban en la prostitución porque no podían ejercer otro oficio. O sea, ellas no aprendían una costumbre, a ellas no las contrataban. Entonces, ahí vemos nosotros que por eso Pablo le recomienda a Tito que esté al tanto de las mujeres jóvenes que se están convirtiendo al Señor. Pero muchas de ellas les costaba trabajo. Y ojalá las mujeres, adultos mayores que están en esta plataforma, ojalá siguiéramos ese consejo. Enseñarle a nuestras mujeres jóvenes así a respetar a los esposos, a mantener el hogar bien organizado. Eso es bueno, eso es saludable. De hecho, en la India, pues, estaba leyendo y encontré una historia acerca de la India, que en la India aman a las mujeres ancianas, las aman porque ellas son las que mantienen el equilibrio de la sociedad. Cualquier persona que necesita un consejo no busca a un sacerdote, no busca a un chamán desde aquel lugar, buscan son a las ancianitas. Esas ancianas que definitivamente le aprendieron en la vida, aprendieron, que verdaderamente cruzaron por esta vida y todo fue un aprendizaje y ellas lo acumularon y hoy en día a ellas. Hay regiones en la India donde las ancianitas son las más veneradas, las más respetadas y a las que les atienden consejos. Increíble, ¿no les parece? Así puede que hoy, en nuestro siglo XXI, verdaderamente poner en práctica todas estas cosas nos ayudarían mucho. Pero no solamente el consejo o la exhortación era para los ancianos, para los adultos mayores, sino en el verso 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean como prudentes. O sea, la prudencia va en todas las escalas. Todas las personas debemos tratar al máximo de ser prudentes, a no entrometernos en conversaciones ajenas, a no tratar de opinar donde no se nos pide una opinión, ni dar un consejo donde no nos lo piden, porque a veces se nos va la mano y eso trae consecuencias graves, porque ahí tenemos una generación que nos viene siguiendo. Yo creo que todos de alguna manera hemos cometido imprudencias, actos y acciones de las cuales nos arrepentimos después. Por eso muchas veces como no podemos recoger ese pasado, nos mortifica saber que lo que hicimos no estuvo bien. Una imprudencia de muchos calibres, con los padres, con los hermanos, con los amigos, en una empresa, bueno, de muchas maneras. Entonces, ¿cómo Pablo le dice a Tito que enseña a los jóvenes a que sean prudentes? Y luego Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Definitivamente esta carta es espectacular y lo invito a que usted lea estos 3 capítulos y se dé cuenta. Vuelvo y le repito el título de este libro, ¿sí? El carácter del cristiano en acción. Eran palabras para accionar. Dios nunca le habla a uno a menos que lo vaya a enviar a uno a hacer algo. Dios siempre le habla a uno como alertándolo, como enviándolo. Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos. Y así sucesivamente. O sea, Dios siempre habla con acciones. Él siempre nos manda a hacer algo. Dios no es pasivo.
Dios siempre es muy activo, muy dinámico en lo que dice y en lo que hace. La vida del Señor Jesús. De hecho, alguien dijo, más exactamente Juan el apóstol, dijo, estoy seguro que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo entero. O sea, impresionante. Todo lo que hacía Jesús no quedó registrado todo. ¿Por qué? Porque fueron muchas cosas. Imposible cogerle el ritmo al Señor Jesús. Era milagro tras milagro, era palabra tras palabra, era haciendo maravillas a todo momento. O sea, el reino de Dios es muy activo. Por eso usted está en esta mañana y tal vez ahora más luego estará en una oración y en la tarde usted estará leyendo la palabra y en la noche usted estará en una casa haciendo una red de alcance y así sucesivamente. O sea, el reino de Dios es muy activo, muy activo. Usted no ora para no hacer nada, al contrario, usted ora para hacer más. Usted está aquí para aprender y hacer más. No podemos nosotros terminar y quedarnos cruzados de brazos. ¿Y ahora qué hago? Cuando Dios nos manda, nos impulsa a hacer muchas cosas. Entonces, Tito debía presentarse. Ya como joven, él podía enseñarle a los jóvenes. ¿Cómo? Siendo prudente, mostrando integridad y siendo serio. Siendo muy serio. Porque hay jóvenes que definitivamente no le ponen la seriedad que demanda la vida. Tienen 2, 3 novias, embarazan niñas, ¿sí? Y juegan a cosas que a veces no edifican. Por eso, bendito los jóvenes que asimilan la vida, que saben que están ahí, equilibrados, que no pueden jugar con sentimientos, que no pueden jugar a estar haciendo cualquier cosa. Por eso vemos a los jóvenes hoy en día arriesgando sus vidas en pandillas, perdiendo su vida, consumiendo vicios, jóvenes afeminados, jóvenes inventando músicas que no tienen sentido, no tienen lógica. Usted no le encuentra ni de derecho ni de revés a una canción de las que están saliendo ahora. Y si tienen algo, es morbosidad, es lujuria, son pasiones desordenadas. Y a eso le están llamando vida, a eso le están llamando desarrollo, a eso le están llamando progreso. Eso es un retroceso más bien, es un retroceso y abismal el que se está dando. Por eso que cuando usted ve a un joven que avanza, que da consejos, felicítelo, apláudalo. ¿Por qué? Porque ese joven va a terminar siendo muy útil a la sociedad. Y por último, en el verso 8, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Siempre hablar la verdad, mis amados, siempre hablar la verdad. ¿Cuesta? Claro que sí, pero es lo mejor. Cuando se habla mentira, mire, alguien dijo que una mentira encadena otra mentira. El que dice una mentira está obligado a decir otra. Y ahí tiene que inventar cosas. En cambio, el que dice la verdad no anda prevenido de nada. Al contrario, avanza, siempre diciendo la verdad, aunque nos cueste. Aunque a veces nos paga poner colorados, como se dice, o pálidos, como quiera usted expresarse. Pero siempre decir la verdad. Porque cuando uno maquilla las cosas, eso es lo que Pablo, no que tuviera temor al decírselo a Tito, sino que más bien Pablo le tuvo confianza. Le dijo, Tito, mantente en tú, sobrio, prudente, no enseñes cosas que no practiques, y hacia adelante. Haga avanzar la iglesia de Creta. Hoy les invito a que ustedes, si pueden hacerlo ahí donde están, inclinar su rostro y vamos a hacer oración con base en esta palabra. Si Dios ha hablado a su vida, si usted tiene X edad, por eso esta palabra, mire, ahí incluye todas las edades y cada uno necesita su orientación. Cada edad necesita sus consejos. Dios
que nos ama tanto, nos aconseja. Incline su rostro, por favor, si puede hacerlo ahí donde está, cerrando sus ojos. Si puede levantar una de sus dos manos como señal de agradecimiento a Dios, como señal también de compromiso, de decirle a Dios, Señor, definitivamente tú me conoces muy bien. Tu palabra es para vivirla. Tu palabra es para practicarla. La palabra de Dios nunca se creó con el fin de llenar de conocimiento a una persona, sino de transformarle la vida. Transformarle la vida. De nada sirve saber muchos textos bíblicos si no se practica uno solo de ellos. Uno no es responsable de lo mucho que lee, sino uno es responsable de lo poco que entiende. De eso que entendemos es lo que nos va a determinar estar delante de nuestro gran Dios. En esta hora, incline su rostro, por favor. Y en sus palabras, dígale al Dios de los cielos, Señor, la vida que tú me has dado hasta aquí, voy a hacer un balance. Voy a ver si estoy verdaderamente andando con sobriedad. Hay personas que a veces duermen mucho, o se embriagan mucho, o se drogan mucho para evitar la realidad de la vida, la realidad. Y hay que despertar a esta realidad. Y usted dígaselo ahí, Señor, voy a permanecer sobrio, voy a estar lúcido para enfrentar las situaciones que se me avecinen. Hoy en día muchos se están refugiando en el licor, muchos se están refugiando en la delincuencia, muchos se están refugiando en las drogas, muchos se están refugiando en los problemas. ¿Para qué? Para evitar una realidad. Amado, hoy yo declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que su vida empieza a mantener la sobriedad, la sobriedad, la sobriedad. 100% sobrios nos necesita el Señor, 100% sobrios para poder ver la realidad de la vida y enfrentarla. Usted no necesita alcoholizarse para tomar ciertas decisiones. Usted no necesita drogarse. Usted no necesita aumentar su adrenalina con otras cosas para tomar ciertas decisiones. Hoy usted está delante del Señor. Hoy usted está delante de la presencia del gran Dios Todopoderoso, del Eterno. Hoy usted está ahí y Él le va a renovar sus fuerzas y Él le va a dar sobriedad. Usted va a poder entender, usted le va a encontrar pies y cabeza a su problema y va a coger el problema por la cabeza y lo va a solucionar. Dios le va a dar sabiduría, Dios le está dando entendimiento, Dios le está dando palabras diferentes. En el nombre de Cristo Jesús, el alcohol se aleja de su vida. Usted va a sentir náuseas al querer tomarlo, al querer fumar, al querer drogarse, cualquier sustancia que esté adquiriendo que no lo mantenga sobrio. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, ruego al Dios de la gloria que todos esos vicios que le han tenido cautivo en el nombre de Cristo se cancelan, se anulan, se les quita el poder que tienen para que usted quede sobrio totalmente y pueda comprender las escrituras y pueda pensar más allá. La seriedad, esa seriedad que muchas veces falta. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra que el Señor dice, ¿hasta cuándo los burladores amarán el burlar? ¿Hasta cuándo los necios aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo se dejará de improvisar con el hogar? Hoy en el nombre de Jesús declaro una bendición mayor, que habrá seriedad en sus asuntos, que usted tomará la vida con seriedad totalmente, que usted atenderá a su esposa con seriedad, a su esposo con seriedad, tomará a sus hijos con seriedad. Muchos engendran hijos y piensan que es dar una manutención. Piensan que es cumplir únicamente con un diario y a eso le llaman ser responsable. No, mis amados. Un hijo demanda a un papá, una mamá ahí a su lado, que los vean crecer, que los ayuden a desarrollarse. Esa es la vida, esa es la seriedad que Dios demanda.
que seamos serios en el cristianismo, que tomemos el evangelio en serio. No podemos ser personas nominales, hacer parte de una iglesia en donde no participamos, en donde no estamos dinámicos y activos. Es seriedad, seriedad en los estudios. Ya no malgastar más dinero, ni hacerle gastar dinero a los padres en carreras, en antojos, en caprichos, porque así está la vida. Hoy en día muchos caprichos, todo el mundo está complaciendo caprichos y no cubriendo necesidades verdaderas. Seriedad, la vida demanda seriedad, que sus oraciones sean serias, que su cristianismo sea serio en el buen sentido de la palabra. La prudencia, oh Dios, si algo necesitamos es no estar entrometidos en problemas y asuntos ajenos, Señor. Ser prudentes en nuestro hablar, ser prudentes en nuestras acciones, ser prudentes, Señor del cielo. Padre, glorifícate, Señor. Y dígale, Dios, quiero aprender a retener mi boca, Señor, a no hablar más de lo que conviene. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente, es prudente. Y la prudencia debe aflorar en nosotros, el pueblo de Dios. Debe aflorar, a no meternos en asuntos ajenos, a no hacer reclamos cuando no hay necesidad. Cosas por el estilo. La prudencia, dígale, Señor amado, la prudencia la pido el día de hoy. Voy a ser una persona prudente, prefiero callar. Dice el libro de Eclesiastés que el necio cuando calla es contado como sabio. Y es mejor así. Dígale, Señor, voy a ser sano en la fe. La fe en ti, Señor mío, será buena. No voy a ser ambivalente, no voy a tener muchos dioses, Señor. Para mí el único Dios que existe eres tú, Padre. Y te amo y te amaré siempre, Señor. Voy a ser sano en el amor. Ese amor, Padre. Voy a aprender a darle amor a mi esposa. Voy a aprender a darle amor a mis hijos. Voy a aprender a darle amor a mis padres. Voy a aprenderle a darle amor a mis hermanos, a la comunidad en general, Señor. Y no voy a abusar de ellos. No me voy a aprovechar de la humildad. No me voy a aprovechar del afecto que me tienen, Señor, sino que los voy a amar con decencia, con prudencia, como conviene, Señor. Ayudarles a crecer, ayudarles a ser mejores cada día, mi Dios. Dígale, Señor, también aprenderé la paciencia. Aprenderé a ser paciente, aprenderé a esperar, como dice tu palabra en el libro de Corintios, que el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Dígale al Dios de los cielos, Señor, hoy me levanto con una actitud diferente. Hoy voy a empezar a crecer, Señor. Desde hoy voy a empezar a trabajar dentro de mi vida, porque vienen los años, como dice uno de los salmos, como dice también el libro de Eclesiastés, llegarán los años en los cuales muchos van a decir, no tuve en ellos contentamiento. Cuando ya las muelas se caen, cuando ya la visión se oscurece, cuando ya la agudeza del oído no es clara, cuando ya nos tiemblan las manos, cuando ya olvidamos las cosas, amado, aprenderle a tener paciencia a los adultos mayores, aprender a amarlos y ayudarlos y a ubicarlos en este siglo XXI y tal vez ayudarlos a avanzar en lo que se hayan quedado retraídos. Ayudarlos a avanzar, ayudarlos a crecer, ayudarlos a ser mejor personas, porque muchas veces ellos se meten en problemas diferentes. Dígale, Señor, voy a empezar a ser reverente, como tú me recomiendas, Señor, porque ese consejo yo lo tomo. Tú lo enviaste para las ancianas de aquella época, pero nosotros también, Señor, necesitamos ser reverentes en nuestro porte. No ser calumniadores, Señor. Dígale, Dios, hoy cancelo de mi boca la calumnia, Señor. No me voy a prestar para calumniar. No me voy a prestar para poner en tela de juicio la vida de otras personas. No voy a dañar la moral de otros, Señor. Al contrario, mi Dios, voy a hablar bien. Voy a hablar lo mejor de otras personas, Señor. No me voy a prestar hoy para calumniar, para rebajar, para desgarrar, para quitar la honra que otros ya tienen, Señor.
No voy a ser esclavo del vino. Dígale, Señor, hoy cancelo, anulo de mi vida todo vicio, todo lo que me crea dependencia, Señor. Voy a empezar a organizar mi vida de la mejor manera, Señor. No me voy a volver un esclavo de estos apetitos carnales, Señor, que me llevan cada vez más y más a un precipicio, sino que voy a empezar a crecer en mi vida y a hacer crecer a las personas que están a mi alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Lo declaro, lo confieso y me aferro, Señor mío, a una vida lúcida, a una vida, Señor, de grandeza, de poder, de autoridad, a una vida buena, Señor, agradable y perfecta como tú quieres que yo viva, Señor. Seré un maestro del bien. Así como Pablo le decía a Tito, dígale a las mujeres que sean maestras del bien, a que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dígale usted también, Señor, no solo lo voy a practicar, sino que voy a ser ejemplo para que otros hagan lo mismo. Amar a al hombre, amar a los hijos, mujeres de Dios. Esa es la consigna. Si Dios lo dice, ahí está el secreto para los buenos hogares, para los buenos hogares y saludables hogares. Una mujer afectuosa, una mujer que valore su casa, una mujer que mantenga bien a su hogar, una mujer que definitivamente adorne con su presencia la casa. Como dice el libro de Proverbios capítulo 31, una mujer que le da bien y no mal a su esposo todos los días de su vida, una mujer esforzada y valiente. Y nosotros los hombres también, amar a nuestras mujeres como a vasos frágiles, como a coherederas de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dígale, Señor, también me comprometo a amar a mi esposa, amar a mis hijos, Señor, a darles el lugar que ellos merecen, a dignificarlos, a no compararlos, a no igualarlos, sino a entenderlos a cada uno por separado, Señor, porque son mis hijos y tú los enviaste a cada uno con una conducta de vida diferente, Señor, con un temperamento y un carácter diferente, mi Dios. Dígale, Señor, como Tito, seré un ejemplo y me comprometo a eso, Señor, a ser un ejemplo a los que están a mi alrededor. Que mis acciones hablen más fuerte que mis palabras y que enseñaré la sana doctrina. Vamos, si puede, levante sus dos manos y dígale, Señor, voy a empezar a enseñar con mi ejemplo y con mis palabras. Estaré en el lugar indicado, a la hora indicada, dando la palabra correcta, la que conviene, la que edifica, la que levanta los ánimos, Señor. No me prestaré para cosas que no convienen. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque es el amor tuyo para nosotros y todas las edades estamos incluidos en ti. Gracias, Señor, por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted pueda darle un aplauso al Señor de agradecimiento. Decirle, Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres grande, tú eres glorioso. Vivianita Pineda, buenos días. Por favor, prenda su micrófono, nos regala su saludo y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. Bien pueda, Vivi. Tiene su micrófono apagado, Vivian. Vivianita. No, tal vez debe estar ocupadita en algún asunto. Y Sandrita, buenos días. Tenga la bondad, nos regala su saludo. Buenos días, mi pastor. Buenos días a Gracias. todos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor, por esa palabra. Qué buen consejo. Pues igual, nosotros sabemos que queremos un buen consejo, es ir a la palabra del Señor y ahí nos instruye de todo lo que sea necesario. Y pues qué bueno cuando nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no?
no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que tomemos estos consejos en realidad en nuestro corazón y que los hagamos práctica. Yo veo, siempre he visto que incluso en mi familia sucedió que a causa de los malos testimonios de los cristianos, mucha gente pues no quiso llegar al Señor, no ha querido a causa del mal testimonio. Porque no somos hacedores de la palabra, así de sencillo. No obedecemos lo que el Señor nos dice, porque eso está escrito y es algo tan importante que nosotros debemos hacer, porque como su merced acaba de decir, que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Y cuando hablaba mi pastor de los ancianitos, tenerles paciencia, amor, yo estaba pensando, hay tantos ancianos ahorita que están por ahí, solos, sin hogar, sin nada, en la calle. Es más, eso ya es un problema de Estado, que nosotros tenemos como Estado que mirar cómo se arregla eso, porque es fuerte. Hay mucho abandono de ancianos y sí, uno va y habla con alguien y dice, no, pero quién sabe cómo fue de joven. Pues ojalá que nosotros de jóvenes seamos muy buena gente, sembremos muy bien para poder recoger en el mañana esa bendición. Pues bueno, mi pastor, mil gracias por esa palabra, como siempre edificante, como siempre que nos mueve, y bueno, invito a toda la iglesia para que seamos hacedores y perdonemos lo que tengamos que perdonar, avancemos, que Dios tiene con, yo sé que muy bien y a nuestros hijos les va a ir muy bien. Así es. Muy bien, mi Sandrita. Gracias por sus saludos, sus recomendaciones muy valiosas. Bueno, esa es la consigna que tenemos de tomar en cuenta esta serie de requisitos que si en esa época eran útiles, creo que en esta época de igual manera. Amén. Entonces, mil y mil bendiciones para todos. Los quiero mucho. Les bendigo sus vidas. No olvidemos que el día sábado tenemos nuestra fiesta de redes de alcance. Personas que estamos discipulando en las casas. Ese día, cordialmente invitados. Vamos a llevar personas nuevas para que conozcan del Señor. Darles a ellos también la oportunidad de cambiar sus conceptos. Como acaba de decir Sandrita, muchas personas por malos testimonios no han llegado, pero nosotros vamos a marcar la diferencia. Vamos a hacerlo, propongámonos y vamos a ver a muchas personas creyendo en el Señor, incluyendo a nuestras familias, que por algún motivo se aferraron a esos malos testimonios, pero de nosotros depende y tenemos una gran responsabilidad y bueno, vamos a hacer nuestra parte. Sábado 5 de marzo a las 6 de la tarde en la iglesia. Ahí vamos a estar haciendo una actividad hermosa, fiesta de redes de alcance. Bendiciones para todos, un feliz resto de día.